En este video tutorial vamos a hablar de las dos ramas del diseño que marcaron las últimas 2 décadas. Estoy hablando por un lado del esqueumorfismo, impulsado por Apple, y por otro lado de Material Design, el cual fue inventado por Google. El término esqueumorfismo proviene del griego de las palabras eskeus, que significa herramienta, y morpheus, que significa forma, es decir, algo así como la forma de la herramienta. Y en el diseño de las aplicaciones digitales, el esqueumorfismo se utiliza con el fin de facilitar la experiencia del usuario y consiste en representar objetos físicos reales en las interfaces de las aplicaciones. De esta forma, se consigue que el usuario pueda saber de manera inmediata, sin pensar la función de cada elemento de una interfaz. Apple, en las primeras versiones del iPhone, implementó este concepto en todas sus aplicaciones. Como podemos ver aquí en la aplicación de iBooks, trataba de representar una biblioteca real en donde la persona guardaba sus libros, y de esta forma hacía que la utilización de la aplicación sea lo más intuitiva posible. Por otro lado, Google inventó Material Design. ¿Y qué es Material Design? Es una normativa de diseño de un estilo mucho más minimalista. Con normativa me refiero a que Google hizo un estudio gigante de la experiencia del usuario al interactuar con aplicaciones móviles, teniendo en cuenta miles de detalles que no nos podemos imaginar. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño correcto que tiene que tener un botón para no equivocarse al tocarlo? ¿Cómo se debería visualizar una aplicación si el idioma del usuario se lee de derecha a izquierda? ¿Cuál es la mejor ubicación de los botones para mayor facilidad de acceso y entendimiento? En fin, miles de detalles que logran una experiencia de usuario muy agradable. Una de las reglas que tienen es que todo se tiene que mover ante una interacción. Es decir, si yo toco un texto, algún tipo de animación tiene que suceder. Y de esta forma es casi como si la aplicación te hablara. Hay una interacción por cualquier cosa que yo haga. Toco un botón, hay una animación, toco un menú y hay una animación en el menú. No suceden cosas que aparecen de la nada. Todo tiene que tener una interacción. Después de la muerte de Steve Jobs, Apple decidió migrar del esquemorfismo al Material Design. Acá lo podemos ver en una de sus aplicaciones más famosas, que era el grabador de sonidos, en que primeramente el grabador de sonido era como muchísimo más realista, tenías ahí el grabador como los antiguos grabadores, y ahora es más digital y muchísimo más minimalista. Puedes ver la onda de grabación y el tiempo que va llevando. Sin embargo, a pesar de que hoy en día Material Design es lo más moderno, la verdad yo creo que me sigo quedando un poco más con el esquemorfismo. Me gusta mucho esa sensación de tener algo real y como, no sé, me parece mucho más bonito y mucho más fácil de interactuar. Pero bueno, la realidad es que hoy el mundo está pasando por el Material Design. Sin embargo, algo que me causa mucha curiosidad es cómo había diseñado Apple la aplicación de YouTube de las primeras versiones del iPhone. Aquí tenemos una aplicación vieja y como vemos, Apple ya ponía el menú de YouTube en la parte inferior. Y sin embargo, a Google con Material Design tardaron, no sé, como 10 años en darse cuenta de que la mejor opción para el menú era ponerlo en la parte inferior. Y eso me impresiona mucho, lo adelantado que estaba Apple en términos de experiencia de usuario, ya que para ellos era obvio que si iban a tener botones, lo mejor era que esté lo más cerca del dedo posible. En cambio, Material Design estuvo manteniendo los menús, o sea, para expandir el menú lo ponían en la parte de arriba a la izquierda, totalmente alejado del dedo. No sé, me parece un detalle súper interesante de lo avanzado que estaba el diseño de la aplicación de YouTube. Así como las grandes empresas compiten en todo, Microsoft también había lanzado
su propio diseño, el cual se llamaba Metro. Él no fue tan popular, pero yo creo que no fue muy popular no por la estructura del diseño y que no fuera útil, sino porque en su momento Microsoft estaba con Windows Mobile y no tenía mucho mercado, no llegaba a muchísimos usuarios como llegaba Android. Cuando Google decidió lanzar Material Design, creo que era en la versión de Lollipop, tenían prácticamente millones y millones de usuarios listos para usar la aplicación, cosa muy diferente de Microsoft. Y quedó como muy del lado el Metro Design que lanzó Microsoft. Y hoy en día el claro ganador es Material Design. Así que bueno, en los próximos videos vamos a ver distintos frameworks y librerías que podemos utilizar en CSS para aplicar Material Design y otros patrones de diseño.